Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Bernal, soy reumatólogo del Hospital Universitario San Ignacio y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Néstor Fabián Correa, que es fellow de reumatología, con el cual hablaremos sobre líquido, biopsia y patología sinovial, basándonos en el libro de Kelly. Le cedo el micrófono al doctor Néstor. Muchas gracias, Santi. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Fellow de Reumatología, hablando sobre el líquido sinovial. Y lo primero que tenemos que tener en mente es cómo es el líquido sinovial normal. Entonces, lo primero es que todas las articulaciones diartrodiales tienen líquido sinovial, es decir, las articulaciones en las que están en contacto, digamos, dos huesos, ¿no? Y digamos que el líquido sinovial tiene como función principal permitir el movimiento sin fricción. Cada articulación va a tener una cantidad de líquido que siempre es pequeña y, por ejemplo, la rodilla tiene aproximadamente 5 mililitros de líquido sinovial. Asimismo, pues articulaciones más pequeñas como las interfalángicas, pues menos cantidad de líquido van a tener. ¿De qué está compuesto este líquido sinovial? Pues este líquido es un ultrafiltrado del plasma, es decir, el líquido contiene oxígeno, CO2, lactato, urea, creatinina y glucosa. Y tiene un gran contenido de proteínas, aproximadamente 1.3 gramos por decilitro de proteínas, principalmente albúmina, fibrinógeno e inmunoglobulinas. Uno de sus principales componentes es el hialuronano, que es un proteoglicano que es sintetizado por los sinoviocitos y da la viscosidad al líquido, que es lo que encontramos cuando hacemos la artrocentesis, un líquido muy viscoso, ¿no? Y eso es debido al hialuronano. Y además está, digamos, compuesto también por lubricina, que es una glucoproteína lubricante. Esta glucoproteína, la lubricina, se codifica en el gen PRG4. Cuando hay alteraciones a nivel genético en este gen, pues hay un síndrome que aparece que se llama el síndrome de Campodactilia, coxovara, artropatía y pericarditis. ¿Y por qué se acumula el líquido sinovial? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que lo que ocurre es que hay un proceso inflamatorio que aumenta la permeabilidad capilar de la membrana sinovial. Al aumentarse esta permeabilidad de la membrana sinovial, hay un flujo aumentado de proteínas que aumentan la presión osmótica dentro de la cápsula articular. Ese aumento en la presión osmótica jala leucocitos, favorece que los leucocitos empiecen a migrar. Y digamos que los linfáticos que normalmente están limpiando esa articulación no tienen la capacidad suficiente para drenar ese líquido que está aumentándose allí. Digamos que la mayoría de los casos, como hablábamos, pues se debe a un proceso inflamatorio, como por ejemplo la artritis reumatoide, la artritis psoriásica o un proceso séptico por una infección bacteriana, especialmente de cocos gram positivos. Pero enfermedades no inflamatorias, como tal como la osteoartrosis, también pueden generar acumulación de líquido sinovial en las articulaciones. Entonces, una vez nosotros encontramos que el líquido sinovial está acumulado en una articulación y consideramos que requerimos estudiar el mismo en busca de la etiología o con fines terapéuticos para disminuir la presión y el dolor a este nivel, realizamos una artrocentesis. Y lo más interesante de este procedimiento es que casi todas las articulaciones son fácilmente accesibles a este procedimiento, a excepción de la cadera, ¿no? La técnica de la artrocentesis depende de cada articulación. Aquí en la figura podemos ver la artrocentesis de una rodilla que, pues como la vemos ahí, se hace en el polo superior de la patela, en el tercio superior de la patela y con una dirección cefálica y medial, digamos, hacemos la punción para puncionar el bolsillo suprapatelar y obtener de ahí el líquido articular y en algunos casos poder inyectar medicamento. Eh, entonces, normalmente, pues cuando nosotros hacemos la artrocentesis, lo usual es obtener el líquido sinovial, pero en ocasiones hay dificultades para obtener este líquido porque puede ser que esté muy viscoso porque haya un gran proceso inflamatorio, ¿no? Y en ocasiones las vellosidades, digamos, sinoviales por la inflamación se desprenden y generan detritos como granos de arroz que obstruyen la luz de la aguja, ¿no?
Entonces, eso hace que no salga el líquido. En esos casos, digamos que se recomiendan, es favorable, digamos, inyectar un poquito de solución salina y volver a drenar el líquido para poder obtenerlo, ¿no? En otras ocasiones hay loculación del espacio. Por el proceso inflamatorio se forman septos. Entonces, en esos casos, pues digamos, se tiene dificultad para obtener el líquido sinovial. Una vez obtenemos el líquido sinovial, es muy importante llevarlo al laboratorio lo más rápido que se pueda, pues el líquido fresco va a permitir que se haga un adecuado conteo de leucocitos y que se haga una búsqueda de cristales en el microscopio, ¿no? Si no es posible hacer la evaluación inmediatamente del líquido, uno podría guardar esta muestra en una nevera a 4 grados centígrados en un tubo con heparina o EDTA. Pero si ya la lectura de la muestra se demora más de 48 horas, pues no va a ser posible obtener una adecuada lectura de esta muestra. Néstor, una cosa importante y para recordar es que cuando uno va a hacer una artrocentesis, ¿m? Y mire que usted hablaba de causas por las cuales se puede tener dificultad en el retorno del líquido sinovial, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los pacientes con patologías inflamatorias crónicas también hay una proliferación sinovial. ¿M? Entonces, en algunas ocasiones no es tanto el líquido, sino que es una proliferación de la membrana sinovial. Eso es importante y digamos que todas estas causas que usted está mostrando que pueden hacer que sea difícil la obtención del líquido es lo que apoyan más la necesidad de la ecografía en este tipo de intervenciones. Porque si bien podemos hacerlo a ciegas, claramente hay unas causas como las que usted nombra que dificultan y la ecografía me permite ser mucho más preciso, generar menos traumatismo, menos dolor y menos artrocentesis fallidas. Entonces, eso es importante por un lado. Y lo otro, mire que también usted lo anota y quiero recalcarlo, lo de llevarlo rápido al laboratorio, que es lo que usted se ha dado cuenta que es lo que hacemos normalmente en la práctica. Y es importante tomarse el tiempo de hacer la búsqueda de los cristales cuando esa es su sospecha clínica. Porque desafortunadamente, y ya sé que usted lo vamos a comentar ahorita más adelante, es la importancia de la lámpara de hendidura. Desafortunadamente en muchos lados no existe esos lentes especiales para poder ver cristales. Entonces, si el clínico no se interesa en buscar los cristales, también puede suceder que a veces las bacteriólogas no lo encuentren porque no están acostumbrados a verlo. Entonces, es importante ese ejercicio que hacemos cuando tenemos estos pacientes, es de bajar al laboratorio, conocer a las bacteriólogas para que uno con ellas se siente y busque los cristales. Entonces, eso es importante y no dejar todo a esperar, porque pues muchas veces pasa que las muestras se toman y no se llevan rápidamente. Entonces, eso es fundamental dentro de este proceso. Listo, muchas gracias, Santi. Entonces, una vez obtenemos el líquido sinovial, entonces siempre vamos a obtener una muestra macroscópica y ya, digamos, la muestra macroscópica nos da algunas pistas. Entonces, lo primero es que a mayor inflamación vamos a tener mayor viscosidad del líquido. Entonces, cuando Menor uno saca, viscosidad, menor, perdón, lo mayor tengo aquí. inflamación, menor viscosidad. Entonces, uno normalmente retira el líquido sinovial, lo drena y puede poner una gota sobre el dedo índice y con el pulgar hacer una maniobra tratando de mirar como la filancia, la viscosidad del líquido. Entonces, si hay mayor inflamación, menor viscosidad o más acuoso, por decirlo de alguna manera, ese líquido. Si hay mayor inflamación, como hablábamos ahora, las vellosidades sinoviales puede que se suelten y eso va a generar obstrucción de la salida de líquido pues en esos casos, como hablábamos, pues uno podría reposicionar la aguja o instilar un poco de solución salina para nuevamente volver a intentar hacer la artrocentesis. El otro, además de la viscosidad, la otra cosa que podemos ver es la turbidez y la translucencia del líquido. Entonces, la translucencia, como vemos en la fotografía, se refiere a que si ponemos una hoja de papel blanco detrás, podemos ver atrás todo lo que está escrito o lo que se ve en la hoja blanca. Entre más translúcido, pues se va a ver mejor, menos translúcido no se va a ver tanto. Y la turbidez, digamos, la vemos en la segunda imagen, en donde se ve pues un líquido turbio, ¿no? Entonces, entre más leucocitos haya, mayor turbidez va a haber y entre más leucocitos, menor translucencia. Y por el contrario, entre menos leucocitos,
mayor traslucencia. Y esto nos va a orientar también en qué tan inflamatorio es el proceso que está en esa articulación. Que más inflamatorio, mayor leucocitos, ¿no? Mayor número de leucocitos. Ahora, cuando tenemos un líquido que contiene sangre, debemos preguntarnos si esa aparición de sangre es debido al trauma por el procedimiento o si es hemartrosis. Entonces, aquí hay un par de técnicas y es que cuando, unas técnicas que nos ayudan a diferenciar esto y es que cuando hacemos la punción y es traumática, vamos a ver sangre que no se mezcla con ese líquido sinovial. Mientras que cuando hay hemartrosis, sí se ve todo el líquido sinovial homogéneo y rojizo, todo teñido de sangre. Acuérdate también que, por ejemplo, hay una cosa y es como, por ejemplo, las alícuotas que se hacen en los lavados broncoalveolares, y es que usted en un líquido sinovial, entre cada vez que usted va sacando más líquido sin mover la aguja, porque pues usted lo está señalando que está la parte traumática, pero si uno tiene la aguja fija y yo voy obteniendo mayor cantidad de líquido y cada vez veo más sangre, más sangre, más sangre, o más bien, de aspecto rojizo, ¿m? Me habla más de que es algo que sugiere que sea una hemartrosis, pero no siempre tiene que ser sangre lo que está ahí. Y usted de hecho ahí lo tiene señalado, la sinovitis billonodular puede dar ese color rojizo sin necesariamente ser un paciente que tenga una hemartrosis. Entonces, importante eso ahí. Ok, vale. Y digamos que es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuando uno tiene una hemartrosis. Y es que es el trauma, pues por la misma punción o que el paciente haya tenido un trauma previo, la presencia de sinovitis bionodular, como decía Santi, la presencia de tumores, hemofilia o uso de anticoagulantes. Y en la tabla que vemos al lado de los diagnósticos diferenciales de hemartrosis, vemos algunos hallazgos en la apariencia y en la viscosidad que nos van a ir orientando a algunos diagnósticos. Por ejemplo, el líquido normal es un líquido más bien claro, translúcido y con un poco de tinción amarilla. Y tiene una alta viscosidad. Ese es el líquido sinovial normal. Alta viscosidad y un líquido claro. Mientras que cuando hay una artritis inflamatoria, ya se ve un líquido con turbidez con menos viscosidad. En la osteoartritis, por ejemplo, el líquido es un líquido más bien claro, pero la viscosidad, pues digamos que es muy variable dependiendo de qué tanto proceso inflamatorio tenga el paciente en su osteoartrosis, ¿no? Pero pues puede tener mucha viscosidad o muy baja viscosidad, depende, digamos. En la gota, digamos que es uno de los principales diagnósticos en los que realizamos artrocentesis diagnósticas, el líquido se va a ver muy turbio y la viscosidad va a estar disminuida, al igual que en la pseudogota, cuando hay cristales de pirofosfato de calcio. La artritis séptica es la que tiene mayor turbidez o ya se ve claramente purulento el líquido y la viscosidad pues es muy baja porque hay mucha inflamación. Y como hablábamos de hemartosis, pues el líquido es rojo y tiene una viscosidad pues normal porque no se están alterando ahí en ese nivel el número de proteínas, ¿no? Entonces, una vez obtuvimos el líquido articular y observamos las características macroscópicas, debemos rápidamente llevarlo al laboratorio y hacer un conteo de leucocitos que nos ayuda a clasificar el líquido, ¿no? Y lo podemos clasificar en un líquido normal, no inflamatorio, inflamatorio y séptico. Haciendo la salvedad de que si el líquido lo observamos hemorrágico, debemos hacer un factor de corrección, que el factor de corrección es que debemos restar un glóbulo blanco o un leucocito por cada 500 a 1000 glóbulos rojos. Digamos que dentro de lo que encontré no hay como un completo consenso de si es 500 o 1000 glóbulos rojos por cada blanco. Em, pero digamos que este es como en general, en términos generales, el término de corrección que debemos usar. Entonces, si el paciente tiene un líquido normal, su conteo de células va a ser entre 180 y 250 células nucleadas. Y esas células van a ser en la mayoría sinoviocitos y algunos leucocitos, que son polimorfonucleares en más o menos el 25% del total de esas células.
Si el líquido, digamos que tiene entre 250 células y 2000, vamos a decir que es un líquido no inflamatorio. Y ese líquido lo vemos en patologías como osteoartrosis, por alteraciones mecánicas, por ejemplo, la ruptura de un menisco, en patologías endocrinológicas como el hiperparatiroidismo, la acromegalia, en la ocronosis, en la enfermedad de Wilson o en la enfermedad de Gaucher. Cuando el líquido tiene entre 2000 y 50.000 células, denominamos al líquido inflamatorio. Y este lo podemos observar especialmente en las artritis por enfermedades reumáticas. Entonces, por artritis psoriásica, artritis reumatoide, artritis por cristales. Y hay artritis infecciosas aquí en este líquido inflamatorio. Digamos, la artritis séptica podría dar un conteo de leucocitos entre 2000 y 50.000. Y bien sea por gérmenes típicos o gérmenes menos comunes como la tuberculosis u hongos. Lo mismo la artritis gonocócica también la podemos ver con líquidos con leucocitos entre 2000 y 50.000. Ya cuando el líquido tiene más de 50.000 células, hay que pensar que es un líquido que es séptico. Entonces, en ese caso, digamos que es muy importante tener un umbral bajo para iniciar antibiótico, ¿no? Haciendo la salvedad que cuando hay patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, la artritis reactiva o la artritis por cristales, si generan mucha inflamación, podrían llegar a tener más de 50.000 células. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente es el conteo lo que a usted lo hace pensar en que sea una artritis séptica o no, sino que por eso es que si usted está estudiando un líquido sinovial y no sabe la etiología, es mandatorio el cultivo y el gramo, ¿vale? Porque mire que precisamente no necesariamente el conteo es el que usted lo va a orientar, porque tiene otros diferenciales. Entonces es también la clínica del paciente, pues porque si usted tiene artritis séptica en un adulto, normalmente eso es por diseminación hematógena, ¿cierto? Salvo que hayan signos evidentes de trauma sobre la articulación. Y un paciente con eso debería estar en muy malas condiciones generales. De resto, los demás pacientes usted no los va a ver tan comprometidos. Entonces, si bien la gonocóxica es de esas que uno lo hacen sufrir para diagnosticar, las demás artritis sépticas uno espera ver también un paciente comprometido por al ser una infección. Entonces, no solamente es el conteo, sino también el cultivo y el gram. Son necesarios y mandatorios si usted no sabe cuál es la etiología de su paciente. Y hay que ser muy cautos en eso también de que se procesan adecuadamente las muestras. Listo, súper. Entonces, digamos que en reumatología hay unas patologías que son las que más, digamos, vamos a ver, ¿no? Que son las que tienen conteo de leucocitos entre 2000 y 50.000, es decir, líquidos que son inflamatorios. Y digamos, esta caja nos muestra varias de esas patologías que frecuentemente vemos. Entonces, los líquidos inflamatorios los vamos a ver en artritis reumatoide, especialmente en gota, pseudogota, también en la espondiloartritis, en la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, artritis idiopática juvenil, en el lupus eritematoso sistémico, artritis de células gigantes, la granulomatosis con poliangeitis. Y no debemos olvidar que no son solo, como decía Santi, no son solo los procesos inflamatorios reumáticos, sino las infecciones, que también digamos que son simuladores de enfermedades reumáticas. Por ejemplo, las infecciones por virus de hepatitis B, parvovirus, B19, VIH, la infección por gonococo, las infecciones fúngicas por micobacterias o por espiroquetas, pues digamos que también pueden generar un líquido inflamatorio pues como decía Santi, la clínica del paciente es la que nos va a dar una orientación en cuál puede ser la causa de la artritis de nuestro paciente. Ese conteo celular, digamos que va a permitir a la bacterióloga hacer también una evaluación morfológica de las células. Entonces, ese conteo celular, ella va a mirar al microscopio de las células y nos va a decir cuál célula está predominando en nuestro líquido articular. Entonces, comencemos por el lado izquierdo, que digamos es como lo que con un poco más frecuencia vemos en las monoartritis, y es la artritis séptica. Entonces, en la artritis séptica vamos a ver un conteo usualmente mayor de 50.000 células
Y la célula que predomina aquí son los neutrófilos. Usualmente ya tener más de 75% de neutrófilos nos va a hacer pensar en artritis séptica. El neutrófilo, digamos que cuando predomina, pero en un porcentaje entre 50 y 75%, y el líquido es inflamatorio, es decir, hay un conteo celular entre 20 a 50.000 células, debemos pensar en artritis reumatoide que está activa, artritis psoriásica, artritis reactiva o artritis por cristales. Ahora, si la bacterióloga observa en el líquido que hay un predominio de monocitos y linfocitos, debemos pensar que el paciente tiene una artritis por artritis reumatoide que está en fases tempranas. Las micobacterias, los virus, también generan predominio de monocitos y linfocitos. Y las enfermedades del tejido conectivo y especialmente el lupus eritematoso sistémico dan un predominio de monocitos y de linfocitos. Hay una célula especial, digamos, que pueden verse, puede observarse al microscopio y es denominada ragocito. El ragocito es un fagocito, es decir, puede ser un neutrófilo o un macrófago que ha fagocitado complejos inmunes. Digamos que este ragocito no es específico de una enfermedad. Pero sí, si lo observan en el líquido articular y el paciente está cursando con una artritis reumatoide, nos habla que el paciente pues tiene mal pronóstico, va a tener mal pronóstico de la artritis reumatoide. Otra célula especial que podemos ver en el microscopio es la célula de Reiter, que es una célula mononuclear fagocitando núcleos de granulocitos. También es inespecífica y pues se hablaba que se veía con mayor frecuencia en la artritis gonocóxica y pues es una alerta que en un paciente con una clínica compatible pues debemos tenerlo en cuenta. También puede haber predominio de eosinófilos en ese líquido y en ese caso debemos pensar en síndromes hipereosinofílicos, urticaria e infecciones por parásitos. Después de tener entonces la evaluación macroscópica, el conteo de células, la observación macroscópica de las células, podríamos observar cristales. Digamos que esto lo podríamos hacer al microscopio de luz, pero sería mejor hacerlo al microscopio de luz polarizada. En algunas instituciones se cuenta con ellas, pero pues en otras no. Y digamos que es muy importante que, como hablábamos, rápidamente se lleve la muestra al laboratorio. Entonces, el cristal que más frecuente vamos a ver es el cristal de urato monosódico, que aquí lo podemos ver en la figura A del lado derecho de la pantalla, en donde se tomó líquido articular de una articulación de un paciente con gota y que tenía tofos. Y observamos que hay muchísimos cristales y esos cristales tienen forma de aguja y cuando se observa al microscopio de luz polarizada tienen birrefringencia negativa. Y siempre hay una altísima carga de cristales de urato monosódico cuando los observamos. En la foto también vemos a una célula mononuclear que ha fagocitado uno de esos cristales. Y como recordamos, esto es importante en la fisiopatología de la gota, debido a que esto lesiona la célula y libera DAMPs que siguen activando la respuesta inflamatoria. Al lado izquierdo vemos cristales de colesterol, que son unos cristales que tienen una forma cuadrangular. Y es importante, digamos que uno los puede encontrar, normalmente se podrían llegar a ver estos cristales, pero si el paciente tiene una clínica de fractura o de necrosis avascular, hay que pensar que estos cristales se están formando pues por lesión ósea. Al lado vemos los cristales de pirofosfato de calcio, los que causan la pseudogota. Y estos son unos cristales que tienen forma de rombo. Y al mirarlos en el microscopio de luz polarizada, tienen una birrefringencia positiva, a diferencia de los de urato monosódico que tienen birrefringencia negativa. Usualmente es difícil verlos porque hay baja carga de cristales, a diferencia de la gota que hay muy alta carga de cristales. Como diagnóstico diferencial, hay que pensar en cristales de corticoides, digamos que los medicamentos que instilamos en las articulaciones, la triamcinolona o la metilprednisolona para instilar a nivel articular,
tienen también forma de rombo. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Por último, se pueden formar cristales de hidroxiapatita, pero estos no se van a ver, o se van a ver con mucha dificultad en el microscopio de luz polarizada y se necesita una tinción de rojo alizarina para poder verlos. Estos cristales los vamos a ver depositados no solo dentro de la articulación, sino a nivel periarticular. Y, por ejemplo, cuando se depositan en la cápsula articular del hombro, pueden generar un proceso destructivo conocido como el hombro de Milwaukee. Entonces, estos son los elementos grandes que tenemos para seguir evaluando el componente del líquido articular. Y como Santi decía antes, nunca debemos olvidar el GRAM, ¿no? Las tinciones para identificar a las bacterias, ¿no? Porque cuando sospechamos artritis séptica, cuando es una monoartritis y en el líquido tenemos más de 50.000 células de predominio de neutrófilos, es urgente que iniciemos un tratamiento antibiótico y un tratamiento quirúrgico, pues estas artritis sépticas, por la alta carga bacteriana, tienen una facilidad de hacer una diseminación hematógena de la infección y además destruyen la articulación. No solo los cultivos van a ser positivos en la artritis séptica, sino que vamos a encontrar también glucosa baja, LDH elevada y un pH ácido. Los gérmenes más frecuentemente identificados son cocos gram positivos, especialmente el estafilococo y el estreptococo. Y el gram es importante tener en cuenta que solo identifica el germen en el 50% de los casos. Es una prueba muy específica, es decir, que si sale positiva, pues decimos que tiene artritis séptica, pero si sale negativa, no nos descarta la enfermedad. Si hay una alta sospecha, hay que esperar el cultivo del líquido sinovial, que es el gold estándar para el diagnóstico de la artritis séptica. Por último, digamos que tenemos la posibilidad también de usar reacción en cadena de la polimerasa, pero digamos, debido a que el medio es líquido, sus características operativas no son tan buenas. Pero si sospechamos que el paciente tiene artritis gonocócica o tuberculosis, puede darnos, digamos, un poco más de facilidades diagnósticas. Entonces ya con todos los elementos, la evaluación macroscópica, el conteo celular, la visualización macroscópica de las células, la visualización de cristales y las tinciones de Gram y de cultivo, podemos hacer un abordaje y un abordaje diagnóstico en nuestros pacientes. Entonces, este abordaje lo propone el libro de Kelly. Entonces, dice que lo primero que uno debería buscar es la presencia de cristales en luz polarizada. Si hay presencia de cristales en luz polarizada, entonces uno debe preguntarse, ¿hay birrefringencia? ¿Y de qué forma tiene el cristal? Si la birrefringencia es negativa y tienen forma de aguja, son cristales de urato monosódico. Pero si la birrefringencia es positiva y tienen forma de rombo, entonces hay que pensar en cristales de pirofosfato de calcio. Y el tratamiento de esto, pues, es darles antiinflamatorios no esteroideos, determinar si vale la pena administrar corticoides intraarticulares, también asociar colchicina y dependiendo de cuál sea el tipo de cristal, determinar la terapia específica. Ahora, volviendo al comienzo del algoritmo, si no se observan cristales, lo siguiente que debemos pensar es cómo está el gram, si el gram está positivo o el gram no se ven gérmenes, ¿no? Si en el gram observamos gérmenes, es una artritis séptica o hay que asumir que es una artritis séptica y hay que tratar con antibióticos y esperar el cultivo. Y el cultivo nos determinará pues qué antibiótico y cuánto tiempo se debe usar el antibiótico, porque por ejemplo para artritis séptica que es no gonocócica puede requerir el paciente hasta 6 semanas de tratamiento. Ahora, si el líquido tiene un gram positivo, pero el cultivo termina siendo negativo, hay que pensar si hubo contaminación de la muestra. Y el problema aquí es un problema de artritis por cristales o por una enfermedad reumática que esté generando la artritis a la cual tomamos el líquido articular. Volvamos otra vez a la parte alta del algoritmo. Entonces, si el gram nos da que no muestra gérmenes, nos orientamos por el conteo de células.
Entonces, si tiene menos de 2000 células, es un líquido no inflamatorio y pues como hablábamos, puede ser más frecuentemente por osteoartrosis, pero pues hay que pensar en otras enfermedades, pero más frecuentemente osteoartrosis. Aquí ya deberíamos dar AINES o analgésicos y esteroides intraarticulares. Si el líquido es inflamatorio, hay que pensar que puede ser artritis séptica de acuerdo al resultado del cultivo o que sea una enfermedad sistémica. Existe una situación especial en el que cuando retiramos el líquido articular y lo estudiamos, encontramos menos de 500 células. Entonces, este caso, lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente tiene una prótesis articular, porque digamos es la principal causa de que haya un conteo celular bajo a ese nivel, ¿no? Si no es esa la causa de que haya bajo conteo celular, puede ser que el paciente en ese momento tenga una gota aquiescente, es decir, que no esté activa en ese momento la gota o que tenga una artritis por cristales que no está generando en ese momento como tal una inflamación. La otra causa de que haya bajo conteo de células es que el líquido sea traumático y allí habría que buscar gotas de lípidos, fragmentos de meniscos o de ligamentos y si el líquido es francamente hemorrágico pues, o santocrómico nos va a ayudar a orientarnos aún más a que el líquido pueda ser traumático. Si no es eso, entonces pensemos en osteoartritis. Pues aquí también puede haber un poco de inflamación, pero no tan importante como en las otras enfermedades reumáticas. Y hay que pensar que la osteoartritis puede estar asociada a depósito de cristales de pirofosfato de calcio o de hidroxiapatita. Y por último, si todas estas causas han sido descartadas, pues puede ser una artropatía no inflamatoria, por ejemplo, las que hablábamos de componente endocrinológico o genético. Para completar, digamos, nuestro análisis, traje esta tabla que también está en Kelly, en donde podemos ver algunos ejemplos de lo que podemos encontrar y juntando, digamos, todos los elementos de los que hemos hablado. Entonces, siempre es importante recordar cómo es el líquido normal, que tiene una apariencia transparente, con alta viscosidad, menos de 200 células. La cantidad de polimorfonucleares usualmente es menos del 10%. No se observan cristales y el cultivo es negativo. Lo más frecuente que encontramos pues es la gota y la gota, por ejemplo, es un líquido que es entre translúcido y turbio. Tiene una viscosidad baja, como hablábamos, entre más inflamación, la viscosidad va a ser menor. Encontramos un conteo celular entre 200 a 50.000 células y los neutrófilos predominan en este tipo de artritis, ¿no? Al observarlo en el microscopio, podemos ver, en el microscopio de luz polarizada, podemos ver cristales en forma de aguja, ¿no? Y el cultivo va a ser negativo. Otro de los diagnósticos que debemos pensar, como recordamos, es la sinovitis billonodular, que la aparición del líquido es hemorrágico o café y la viscosidad es baja. Y allí usualmente no se van a poder contar las células, no vamos a saber cuál es el diferencial, no se observan cristales y el cultivo es negativo. En las artritis, digamos por ejemplo la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la artritis reactiva, vamos a tener unos líquidos muy similares. Son líquidos translúcidos de baja viscosidad con conteos celulares entre 2.000 y 50.000 células, con un conteo de polimorfonucleares variable debido a que entre más temprano sea la enfermedad, más monocitos y linfocitos, entre más tarde, más neutrófilos. No va a haber cristales y el cultivo va a ser negativo. Ahora, además del estudio del líquido sinovial, tenemos otra herramienta diagnóstica, que es la biopsia sinovial, que en ocasiones en reumatología la requerimos porque no siempre el diagnóstico de las monoartritis es tan sencillo. Entonces, recordemos un poco cómo es el tejido sinovial normal. Y en la figura A, en esta del lado izquierdo, tenemos una tinción de hematoxilina eosina de una membrana sinovial normal. Es una membrana compuesta por líneas de células que son fibroblastos
son parecidas a fibroblastos que llamamos sinoviocitos tipo A y macrófagos o células similares a macrófagos que son los sinoviocitos tipo B que descansan en una base de estroma que está llena de vasos sanguíneos. Aquí podemos ver las células que componen esta línea sinovial. Como tal, no la podemos llamar membrana sinovial porque no tienen una membrana basal. Podemos ver aquí en la parte superior líquido sinovial y aquí en la parte inferior el estroma que está vascularizado y es donde descansan estas células. Y en esta tinción vemos una tinción que marca la enzima UDPG-DG, que es una enzima que contiene estos sinoviocitos tipo A o los fibroblastos-like, que la usan para producir el hialuronano o ácido hialurónico que da la viscosidad a nuestro líquido. Entonces, cuando hay alteración en esta línea sinovial, entonces van a haber una serie de cambios que nos van a poder orientar en el diagnóstico. Entonces, en especial debemos pensar en hacer una biopsia sinovial cuando hay una monoartritis crónica sin causa clara. Y algunas pistas diagnósticas que tenemos acá son las siguientes. Si hay un infiltrado neutrofílico abundante, hay que pensar artritis séptica, especialmente por gonococo, como lo que observamos aquí en esta figura. Se ve una infiltración por múltiples células que son polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, con vasos sanguíneos dilatados y con congestión. Si el infiltrado es mononuclear, entonces hay que pensar en un proceso inflamatorio crónico. Si se observan granulomas caseificantes, pues hay que pensar en tuberculosis. Y si son no caseificantes, pensar en sarcoidosis. Si la infiltración mononuclear no está formando granulomas, hay que pensar en hongos. Y la tinción de Gomori nos puede orientar a observar la presencia de los mismos. El infiltrado mononuclear se puede ver en la biopsia cuando hay sinovitis billonodular. Y estos pacientes se presentan con monoartritis de cadera o de rodilla. Y cuando les tomamos resonancias magnéticas de estas articulaciones, se observan depósitos de hemosiderina y grandes quistes óseos acompañando a estos depósitos de hemosiderina. En la biopsia se observa una lesión proliferativa muy vascularizada. Como vemos aquí en la biopsia, se ven grandes vasos sanguíneos, además de depósitos de hemosiderina y células gigantes multinucleadas acompañadas de macrófagos. Entonces, por ejemplo, si usted le hacen una resonancia, ¿m? Y en algunos casos por eso es que las resonancias no evita las biopsias, es porque si usted encuentra esos depósitos de hemosiderina en la resonancia, pues muchas veces usted ya no necesita llevar al paciente a una biopsia en una sinovitis billonodular. Entonces, por eso es que en algunos casos la resonancia en una monoartritis crónica puede ser muy útil para hallar el diagnóstico. Ok. La histología, digamos, del sinovio en la poliartritis no es tan útil como lo es en la monoartritis. Digamos que últimamente se ha propendido por hacer estudios sinovial en las poliartritis con fines especialmente investigativos y poder entender un poco más la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? La que más se ha estudiado es la artritis reumatoide. Entonces vamos a revisar los hallazgos que podemos observar en la histología de la artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en la figura observamos que hay bastantes agregados linfoides, es decir, linfocitos que se empiezan a agrupar. Y ese infiltrado es un infiltrado que se ve difuso en toda la membrana sinovial o la línea sinovial y en el estroma, acompañado también de congestión vascular. La línea sinovial, que recordemos que eran 2 o máximo 3 líneas de células, empieza a presentar un proceso de hiperplasia. Entonces aquí ya observamos que esa línea sinovial está compuesta por hasta 8 o 10 líneas de células. Y el proceso inflamatorio va a terminar produciendo una capa de fibrina que la podemos observar aquí en la figura D. Es tan importante la infiltración de linfocitos en el sinovio que empiezan a organizarse en estructuras similares a folículos linfoides, como vemos en la gráfica del lado izquierdo. Y estos folículos linfoides, digamos, están siempre acompañados de vénulas de endotelio alto, como las vemos acá.
y siempre están acompañadas porque esa vénula los está alimentando de más células inflamatorias. Como podemos ver acá, estos folículos linfoides ya tienen células T, células B, macrófagos y células dendríticas que están presentando antígenos y pues digamos que empeoran el proceso inflamatorio. Además, podemos observar, como en la gráfica del lado derecho, células gigantes multinucleadas. Esta imagen del lado izquierdo es una imagen muy representativa de la artritis reumatoide. En esta parte que estoy señalando acá, observamos la línea sinovial que ya está compuesta por muchas células y está infiltrando el hueso subyacente. Recordemos que esta línea sinovial en la R, digamos que empieza a expresar unas grandes cantidades de caderina y los fibroblastos con esta caderina tienen una capacidad de empezar a formar bloques que pueden infiltrar tejido circundante y tejido a distancia. Esta línea sinovial aumentada que vemos aquí de mayor tamaño es la hiperplasia sinovial, que a largo plazo se va a volver el panus. Al lado derecho, miren cómo observamos una línea sinovial normal en inmunohistoquímica, que es delgada, con un estroma que no está infiltrado por células. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, miremos cómo en las tinciones que vemos acá de CD55, los fibroblastos o los sinoviocitos tipo A están aumentados en número y cantidad, y número y tamaño, y también hay un mayor número de macrófagos, como lo podemos ver en las dos imágenes que están en la parte inferior de esa gráfica. La histología, digamos, del sinovio en la enfermedad poliarticular, en los estudios que se han hecho, se ha documentado que tiene algunas diferencias con las otras enfermedades reumáticas. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante se observan hallazgos similares a la artritis reumatoide en la histología, pero las lesiones se ven más vascularizadas y la microarquitectura sinovial es más tortuosa y se ven más agregados linfoides y mayor agregado de células plasmáticas. En la artritis reactiva se ven menos células plasmáticas y menos macrófagos. En el lupus ya es muy similar a la artritis reumatoide con hiperplasia sinovial, proliferación vascular, edema y congestión de la línea sinovial y depósito de fibrina superficial. En la escleroderma, polimiositis y dermatomiositis, las tres tienen características similares a nivel sinovial y se observa un adelgazamiento de la membrana sinovial, hay depósitos de fibrina y se ven abundantes linfocitos y plasmocitos en el estroma. En la enfermedad de Behçet se ve gran infiltrado neutrofílico y de linfocitos T. En la gota se ven los depósitos de cristales birrefringentes. En el amiloide vamos a ver el amiloide siempre y cuando hagamos una tinción de rojo Congo. Y en la hemocromatosis se van a ver los depósitos de hemosiderina café en la línea sinovial. Por último, recordar las técnicas de toma de la biopsia sinovial. Digamos que hay varias técnicas. Digamos que nosotros como reumatólogos podríamos hacer una toma de biopsia digamos, cerrada, es decir, con una aguja. Es una aguja especial que se llama la aguja Trucut o de Parker-Pearson, que es una aguja de 14 Gauss que tiene un bisel, digamos, que le permite tomar un trozo de tejido. Y si uno hace este procedimiento, debe tomar al menos 6 muestras de esa membrana sinovial. También puede hacerse a través de artroscopia, digamos artroscopia por aguja, que pues tiene un tamaño un poco más grande, pero pues facilita un poco la toma del tejido, o también puede hacerse por artroscopia o cirugía abierta. Digamos que las otras técnicas, es decir, que incluyen la artroscopia o cirugía abierta, pues las hacen más los servicios de ortopedia, ¿no? ¿Qué ventajas tiene hacerla con la aguja de Parker y Pearson? Pues digamos que es un poco menos traumática, no hay una incisión como tal en la piel, sino pues es la entrada de la aguja, es un poco menos costoso, pero la gran desventaja es la muestra, digamos que puede ser que la muestra no salga la membrana sinovial como tal, puede tomarse también trozos de grasa o de cartílago
articular y pues se tienen especímenes muy pequeños, a diferencia de las otras tomas, pues que digamos que sí pueden tomar un trozo de membrana sinovial más representativo, pero pues pueden tener mayores complicaciones, mayor sangrado y son un poco más costosas, ¿no? Digamos que los riesgos principales de la artroscopia para tomar biopsias sinoviales son el edema de la articulación en donde se tomó la muestra, la hemartrosis en el 0.9% de los casos, TBP en el 0.2% de los casos e infección articular en 0.1% de los casos. Es poco frecuente que ocurran estos eventos adversos, ¿no? Pero es importante tenerlos en mente y además tener en mente que son de baja frecuencia para tomar biopsias sinoviales si se requiere hacer un diagnóstico. Recordar por último que la indicación principal es el paciente con monoartritis inflamatoria de más de 8 semanas sin etiología clara a pesar de haber adecuado una adecuada anamnesis, un examen físico, un líquido sinovial de más de 2.000 células y cultivos para gérmenes comunes y no comunes negativos. ¿Qué enfermedades podemos encontrar? Enfermedades crónicas infecciosas, por ejemplo, artritis fúngica, artritis por micobacterias, por espiroquetas, enfermedad Whipple, infección por clamidia, tumores como la sinovitis bilionodular pigmentaria, osteocondromatosis sinovial, sarcoma sinovial, leucemia, metástasis, enfermedades infiltrativas como la reticulocitosis multicéntrica, la amiloidosis, la ocronosis, la hemocromatosis, la artritis por cristales y enfermedades sistémicas. Digamos, a veces pueden allí también implantarse cuerpos extraños o punzones de plantas que también pueden generar artritis, ¿no? O la enfermedad relacionada con la mutación del gen de la lubricina, el síndrome de campodactilia, artropatía y coxovara y pericarditis. Muchas gracias, Santi. No sé si hay algo más. No, Néstor, pues, o sea, lo importante es, entonces, recapitulando es, líquido sinovial que se necesita estudiar, hay que fijarse también en el gramo y en el cultivo, porque yo no puedo descartar una infección una infección a pesar de tener un conteo de celular, no lo puedo descartar. O sea, necesito el gramo y el cultivo si mi sospecha es la infección. ¿Por qué? Porque hay un simulador que es la gota. ¿Mm? Importante eso. La biopsia sinovial, lo que usted decía, que es importante, es una estrategia que apoya el diagnóstico, entonces es importante conocer un poco de qué hallazgos uno puede encontrar, porque no necesariamente la biopsia per se le va a uno a dar el diagnóstico de la etiología que uno está pensando. Entonces, por eso la clínica debe encadenada a esto. Y lo otro que creo que es importante es cómo las imágenes, resonancia para sinovitis billonodular, por ejemplo, o por ejemplo la ecografía para realizar los procedimientos puede permitir ser más preciso y disminuir eh, punciones fallidas en los pacientes. Y eso es todo. Néstor, muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias también.